Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Muchas gracias, primero que nada, al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África por la invitación, la cordial invitación para en esta mañana venir a platicar sobre un acontecimiento, una serie de acontecimientos que aquejan, agravan a la historia y la población del continente africano y en específico a la República Democrática del Congo, que es el objetivo por el cual nos reunimos el día de hoy. Entonces, gracias nuevamente por la invitación a todos quienes hacen posible esta iniciativa. Y yo creo que uno de los principales puntos que se tendrían que levantar cuando volteamos la mirada hacia República Democrática del Congo, África Central, y muy específico a un movimiento que surge por allá del 2012, aunque algunos lo ponen como algo gestado a partir del 2013 y que es lo que se conoce como el M23, en función de marzo 23, que es justamente la fecha cuando aparece este movimiento, este grupo rebelde, este grupo armado, estas milicias, que desde ahí tenemos un problema de cómo catalogarlo. Entonces, ese sería como el principal objetivo de por qué estamos aquí y los factores literalmente que explican este acontecimiento o estos sucesos son de muy larga duración. Yo primero que nada quisiera hacer un subrayado en el sentido de que la mayor parte de los medios, la mayor parte de las informaciones a las cuales tenemos acceso, me parece que son demasiado reduccionistas en el conflicto y generalmente presentan un tema con características étnicas, es decir, una historia o una explicación basada en que son dos grupos étnicos enfrentados entre sí y gobiernos, por supuesto, vecinos y algunos no tan vecinos, porque hay también potencias internacionales involucradas en el caso, defendiendo ya sea a uno de los grupos o a otro. Esa explicación que se tiene sobre el conflicto actual en el oriente de República Democrática del Congo me parece por demás reduccionista, me parece por demás colonialista. Es decir, son explicaciones que literalmente no abonan nada a entender históricamente las causas de este conflicto. Seamos un poco más precisos y yo creo que uno de los principales problemas que tiene República Democrática del Congo, sobre todo en la parte oriental, y muy probablemente en todo el territorio, es el asunto de la tierra. Desde por allá de los 70 está demostrado con estadísticas muy contundentes que el acceso a la tierra de parte de las personas o las poblaciones de diversos grupos socioculturales en esta región se ha ido reduciendo progresiva paulatinamente. Más o menos se calculaba que por allá de 70s, 80s, una familia más o menos de un tamaño, pudiéramos decir, estándar, un tamaño promedio, necesitaba alrededor de 1 hectárea, 1.3 hectáreas para sobrevivir. Y esa cantidad de tierra se ha ido reduciendo progresivamente, pero además, dados los conflictos, que ahorita voy a abundar un poco en ello, no solamente se ha reducido la cantidad de tierra disponible para la supervivencia, sino que también se ha detonado la densidad demográfica de la región. De manera que si tú sumas o si se sumamos una densidad demográfica sumamente fuerte, más disponibilidad de la tierra cada vez menor, pues tenemos ahí ya en sí un conflicto interno sumamente fuerte. Yo también quisiera colocar ahí más o menos el tema de las mujeres en este caso. No solamente es acceso a las tierras en general, sino acceso a la tierra género diferenciado. ¿A qué me refiero con esto? Las mujeres son las que mayoritariamente padecen esta desposesión o este despojo de tierras, de bienes agrarios en la zona. Entonces, eso lo tenemos desde 1980, entrados un poquito los 1990. Y en 1990 aparece o sucede el genocidio de Ruanda, 1994, que en efecto tiene conexiones y tiene derivaciones muy, muy fuertes, muy contundentes. Para 1994, cuando está por estallar el genocidio de Ruanda 1994, la República Democrática del Congo estaba gobernada por un gobernante, un presidente llamado Mobutu Sese Seko, que gobernó desde 65 hasta 1997. Es decir, después del genocidio de Ruanda 1994, el presidente Mobutu, el expresidente Mobutu, se queda en el poder todavía 3 años, pero literalmente el genocidio de Ruanda 1994 es uno de los factores que literalmente van sellando
el abandono del poder, es decir, el retiro del poder de parte de Mobutu. Fueron consecuencias sumamente serias, sumamente graves, las que trajo consigo el genocidio de 1994 para la longevidad del régimen de Mobutu. Entonces, expliquemos ahí. En 1994 ocurre un genocidio en Ruanda. La mayor parte de la población afectada es población perteneciente al grupo sociocultural Tutsi. Se calcula 1 millón de personas Tutsi que fueron aniquiladas durante 3 meses, de abril hasta entrado mayo de 1994. Pero por allá de mayo, junio de 1994, otro grupo que son las fuerzas, el Ejército de Liberación de Ruanda, el FPR, el Ejército Patriótico de Liberación de Ruanda, entra a territorio ruandés y detiene, pudiéramos decir, el genocidio hecho por Hutus en contra de Tutsis mayoritariamente. Pero el ejército que ingresa a detener el genocidio tiene una composición justamente Tutsi. Entonces, el ingreso del Frente Patriótico Ruandés frena el genocidio, por allá de mayo, junio de 1994. Y al momento de que el Frente Patriótico Ruandés ingresa a Ruanda, la consecuencia más clave del genocidio en 94 es que alrededor de 2 millones de personas, Hutus, entre los cuales había uno que otro perpetrador del genocidio, alguna gente que había participado directamente o que había sido, digamos, autor intelectual del propio genocidio. Alrededor de 2 millones de personas, algunos de ellos justamente gente que participó directo en el genocidio, otros simplemente refugiados, personas que emigran por la cuestión de la violencia. 2 millones van a parar al territorio oriental de Congo, principalmente a las dos provincias que nos interesa analizar y que son las dos provincias de Kivu. Son justamente dos provincias que hacen frontera con Ruanda y dos ciudades literalmente claves serían Goma y serían Bukavu. Entonces, esa es una de las primeras consecuencias de 1994, el genocidio, una migración de población Hutu que se anida en las dos provincias de Kivu. Ya de por sí, como trataba de señalar, ya de por sí complicadas en materia de densidad demográfica y en materia de acceso a la tierra. Para 1997, como decía hace unos minutos, Mobutu Sese Seko, presidente, es depuesto del poder, se retira del poder por una organización también muy interesante, que es la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo, encabezadas por un personaje que fue Laurent Kabila. Laurent Kabila estuvo un rato en el poder, desde 1997 hasta 2001. Y durante su gobierno, sobre todo en los primeros años, 1997 específicamente, una vez que ya deponen a Mobutu, el viejo presidente que había quedado en el poder hasta 97, una de las principales acciones que hace Laurent Kabila estando en el poder es expulsar o, ¿cómo se dice? Hacer que presenten una renuncia miembros de su gabinete que tenían un origen ruandés Tutsi. Entonces, mucha población en nivel Congo empezaron a criticar al gobierno, al recientemente llegado gobierno de Laurent Kabila, porque su gabinete estaba compuesto por personas extranjeras pertenecientes a la etnia Tutsi, ruandeses de origen Tutsi o viceversa, Tutsis de nacionalidad ruandesa. Entonces, lo que hace Laurent Kabila, y creo que ahí empieza ya básicamente uno de las conexiones fundamentales con lo que quiero abordar. Laurent Kabila, ante la crítica que hace la población congolesa por la composición de su gabinete, expulsa a estos personajes tutsis. Entonces ahí empieza también una historiografía muy particular del conflicto, en el cual se habla o se dice que Laurent Kabila, para poder deponer, quitar al presidente Mobutu en 1997, que en efecto lo logra, tenía apoyo logístico de parte de Ruanda y que es justamente un gobierno de perfil Tutsi, el que llega, el que queda por allá de 1994, segunda mitad. Eso es muy difícil de demostrar, pero hay uno que otro documento un tanto más contundente que ciertamente demuestran esta conexión entre el régimen Tutsi que toma el poder en Ruanda una vez que se frena el genocidio en 94 y la deposición de Mobutu en 1997. ¿Por qué es importante esto? Porque se habla de que Ruanda desde 1994-95, sobre todo el gobierno que
llega después del genocidio, tiene un proyecto que se conoce como la Gran Ruanda y que incluiría tomar territorios congoleses que son vecinos con Ruanda. En este caso, las dos provincias de Kivu, Kivu Norte y Kivu Sur, que como decía también hace unos segundos, hacen frontera con Ruanda. Entonces, hace clic la explicación. Una presencia o una colaboración entre gobierno tutsi y ruandés para quitar a Mobutu, poner a un presidente que les favorezca por diversas razones, que te voy a también explicar, pero al momento en que ese pacto se hace evidente, en 1997 la población congolesa reclama y tienen que recular literalmente. Entonces el gobierno de Laurent Kabila expulsa a todos los miembros tutsis de origen ruandés que tienen su gabinete y se interrumpe esa supuesta colaboración. Pero para 1997 se detona lo que se conoce como la economía de guerra de los Grandes Lagos. Ruanda y también otro país involucrado en aquel tiempo, que es Uganda, que está arribita hacia el norte de Ruanda, intervienen en Congo. Es decir, para 1997, los dos países vecinos norte-orientales de Congo, Ruanda y Uganda, intervienen en Congo y es una intervención que en el caso de Ruanda está justificada en cierto modo. Es una especie de casus belli que levanta Ruanda en contra de Congo. ¿A qué me refiero? Dijimos que Ruanda para 1994 detiene el genocidio. Y el poder, el gobierno que queda en turno en ese tiempo es un gobierno de perfil Tutsi. Y también dijimos que durante el frenado que se hizo del genocidio, alrededor de 2 millones de personas Hutu emigraron o salieron corriendo hacia el territorio congolés oriental. Entonces, para 1997, lo que justifica a Ruanda es que va a ingresar a territorio congolés para defender a población tutsi, que se encuentra ciertamente, hay población tutsi en estas partes, estas dos provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, y el gobierno ruandés, siendo tutsi mayoritariamente, ingresa a Congo, y el casus belli o el leitmotiv del ingreso es justamente defender a la población, a los hermanos tutsis, en contra de una posible agresión que pueda ocurrir de parte de la población hutu. Tiene algo de razón, es decir, está latente algo que en aquel tiempo, 1997, se consideraba como un posible segundo genocidio. Población Hutu en tierras congolesas atacando a población Tutsi en tierras congolesas. Entonces, ante ese escenario, Ruanda interviene y, para bien o para mal, nunca se llevó a cabo este segundo genocidio, nunca ocurrió, pero se mantuvo una fuerza de ocupación ruandesa en tierras congolesas desde 1997 hasta 2006. Uganda también interviene y mantiene esas fuerzas desde 97 hasta por allá de 2006, que se llevan a cabo acuerdos de pacificación, y esos 10 años de economía de guerra, 1997 hasta 2006, se frenan con los acuerdos de paz. Sun City en Sudáfrica, se desploma la economía de guerra. ¿Por qué le llamamos economía de guerra? Porque durante esos 10 años de que cubren 1997 hasta 2006, toneladas de minerales fueron extraídos de Congo vía Ruanda y vía Uganda, principalmente extraídos pasando, ya fuese de manera aérea o de manera terrestre, por territorio o por espacio aéreo ruandés. Si Ruanda tenía ocupado una tercera parte del territorio congolés, que es en cierta medida aledaña a la frontera con Ruanda, pues era relativamente muy sencillo extraer minerales, ya fuese por un medio o por otro. Y esos 10 años beneficiaron a Ruanda de una manera espectacular. Hay estadísticas de parte del panel de Naciones Unidas, un panel de expertos de Naciones Unidas, que demuestran así fehacientemente que Ruanda durante esos 10 años extrajo oro, cobalto, casirita y otros minerales de cuarta revolución industrial. Todos los celulares que tenemos, todos los medios electrónicos que tenemos hoy, tienen alguna dosis de coltano o alguna dosis de minerales de última generación. De manera que el conflicto que ocurre en Congo también está presente indirectamente, seguramente, en nuestras casas y en nuestros trabajos. Es decir, todos los artefactos que tenemos de alguna u otra manera tienen algún componente, un transistor, un chip,
que literalmente está vinculado con lo que pasa en República Democrática del Congo, en este caso específico, de 97 hasta 2006. Uganda, el otro país en el cual no voy a abundar mucho, también se benefició. No tanto como Ruanda, pero se benefició de la intervención que hizo en Congo al momento del colapso del régimen de Mobutu Sese Seko. Se desplomó el Estado, los dos países vecinos intervienen y echan a andar todo un sistema de economía de guerra durante 10 años. En ese periodo aparece, yo diría que lo que se conoce, lo que yo le llamo el abuelito, el antecedente más remoto del M23. El M23 que dijimos que aparece en 2012 es como una derivación de lo que en los 90 durante el sistema de economía de guerra, incluso un poco antes, se conoció como el Congreso Nacional para la Defensa del pueblo congolés, dicho sea de paso. Y también el Congreso Nacional de Defensa del Pueblo congolés tenía una participación, una especie de logística, ayuda logística de parte de Ruanda. Colaboró en la deposición de Mobutu y también estuvo presente en esos primeros meses del gobierno de Kabila, que decía yo, tenía un gabinete conformado por personas de origen ruandés y pertenecientes al grupo sociocultural Tutsi. Entonces, el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo es el antecedente más remoto de lo que estamos teniendo hoy. En 2012, el M23 aparece y se reactivan un montón de hipótesis en torno a cuál es su origen y cuáles como sus objetivos. Los más fáciles, los más visibles, es que el M23 tiene una conexión con Ruanda. Si el Congreso Nacional del Pueblo para la Defensa del Pueblo, que surge a finales de los 90 y que tenía una composición Tutsi, tenía conexión también con Ruanda, pues entonces hoy el M23, dicen algunos, tiene una conexión justamente con Ruanda. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué razón? Porque el general Emmanuel Makenga, que sería como la cabeza más visible del M23, ha declarado en entrevistas muy, muy sólidas, es decir, traducciones que se han hecho de gente que ha podido hacer entrevistas con Makenga. Él ha declarado que no tiene conexión con Ruanda. Tampoco tiene por qué admitirlo, pero también ha dicho una cosa interesantísima. Makenga, líder del M23, asegura que está en contacto recurrente con otro personaje que es Joseph Kabila. Joseph Kabila gobernó Congo de 2001, fecha en que matan al papá, y se queda él, hereda la presidencia, así tal cual con todas sus letras. En 2001, Joseph Kabila, el pequeño Kabila le llamaban en aquel tiempo, toma la presidencia porque su padre fue asesinado por guardias presidenciales, por gente de su propia protección o su propio cuerpo de seguridad. Eso en 2001. Entonces, el padre muere y queda en el poder Joseph Kabila y se extiende su mandato hasta 2018. Entonces, Joseph Kabila, a decir de Makenga, ambos tienen conexión el día de hoy. Y a mí me gusta pensar, más allá de las diversas explicaciones que hay, que el M23 hoy día tiene en efecto una conexión fuerte, porque así lo ha declarado Makenga, quienes nos gusta anclar la información a fuentes con puño y letra, pues pudiéramos decir que Makenga en efecto está en comunicación con el expresidente congolés que dejó el poder en 2018. ¿Por qué me gusta pensar así o por qué creo que es una hipótesis demostrable? Porque también se ha dicho que Joseph Kabila durante su gobierno tuvo una serie de contratos que dio en materia mineral a otro actor que aparece muy recientemente, otro actor internacional que es China. Entonces, en lo que hoy es Kivu Norte y Kivu Sur, que son las partes en las cuales está actuando mayoritariamente el M23, el viejo presidente Joseph Kabila, hasta dejar su presidencia, trabó contactos con China para comerciar en minerales, los mismos minerales de última generación, de muy alta gama en materia de revoluciones tecnológicas, se comerciaron o se establecieron convenios de negociación con China. Y justamente esos convenios de negociación con China en materia mineral fueron una de las críticas que se le hicieron al gobierno de Joseph Kabila en sus últimos años. ¿Por qué razón? Porque los convenios que se establecieron dejaban muy poca ganancia a la población congolesa
y mucha ganancia para la población, digamos, para el gobierno e inversionistas chinos. Creo que esa podría ser la explicación geopolítica, militar, económica más clara de qué está pasando con el M23 hoy día. Creo que el M23, en pocas palabras, tiene una conexión con el viejo régimen de Joseph Kabila y tendrían que estar, y por eso están controlando los dos aeropuertos o los dos puntos geopolíticos o geoestratégicos más claros que conectan con Ruanda, ¿no? Porque justamente hay que sacar el mineral de una otra manera. Entonces, creo que hay una connivencia también de parte del gobierno ruandés que sin duda va a sacar algún beneficio. Pero me parece que habría que hacer una historia mucho más larga, de mucha más larga duración, para entender de dónde provienen también otras conexiones que tiene el M23. Entonces, creo que la principal es con Joseph Kabila y gobierno chino y empresarios chinos y, digamos, flotando alrededor de, por supuesto, también el gobierno ruandés, porque de alguna manera hay que sacar por espacio aéreo ruandés los minerales o ya sea también por territorio ruandés. Eso falta por verse, eso todavía no lo hemos presenciado. Un punto también importante. África Centro, Congo en específico, le llamaban que era una locura desde el punto de vista, colonialmente le llamaban, que era una locura, era una catástrofe Congo, entre comillas, porque tenía todo lo que le pidas, desde oro, fierro, manganeso, cobre, uranio y los últimos minerales de muy, muy alta gama que se utilizan ya en tecnologías muy recientes. También las tiene Congo. Entonces, el principal exportador de coltano hoy día a nivel mundo es Congo. Pero también puedes rastrear, hoy yo lo estuve haciendo en la mañana antes de la charla, y puedes rastrear quiénes son los principales compradores de coltano a nivel internacional. Entonces, me parece que no habría que criminalizar solamente a la población africana por lo que está pasando en África Centro, sino que también había que derivar las conexiones hacia los otros confines del mundo. China, ya lo dije, gobierno de Estados Unidos, también hay estadísticas que es uno de los principales compradores de coltano y otros minerales. El gobierno de India, el gobierno de Pakistán, que procesa, me parece, no es tanto como para consumo interno, sino para procesar, es decir, sirve como intermediario entre las cadenas de distribución a nivel internacional de minerales estratégicos en siglo XXI, gobierno de Alemania y algunos otros en cantidad menor. Es decir, se sabe a dónde va a parar el coltán. Entonces, en ese sentido, creo que no hay que criminalizar solamente las acciones de africanos, de países africanos, dentro del conflicto. El M23 también ha sido acusado desde sus orígenes de tener o de estar poniendo en marcha crímenes en contra de la humanidad. Niños en las milicias y algunas otras atrocidades bélicas. Sin duda, yo eso no lo voy a negar, me parece que ha habido abusos y ha habido excesos que seguramente tendrían o que tendrían que castigarse. Pero en esta lógica, en esta tónica de no solamente castigar a los países africanos y a los líderes de movimientos como el M23, yo quisiera proponer que el M23 también es una especie de estrategia que utilizan determinadas personas en una zona muy precarizada, como traté de decir, con poco acceso a mecanismos de autosubsistencia, empobrecida desde hace algún tiempo, de manera que en 2 días pasados, hace 2 días básicamente, el, el M23 tomó el otro aeropuerto, que es el aeropuerto de Bukavu. Ya había tomado el aeropuerto de Goma hacia finales de noviembre de 2024 y hace 2 días, 3 días, toma el aeropuerto que requería también, que es justamente Bukavu, en Kivu Sur. Es decir, tiene controlado hoy día el aeropuerto de Kivu Norte y el aeropuerto de Kivu Sur. Y más o menos en el mapa, quien tenga un poco de calma y buscar el mapa, va a encontrar una cosa muy obvia en los mapas. Los dos aeropuertos son como enchufes, como pequeños contactos justamente con territorio ruandés. Es decir, quien controla los dos aeropuertos controla los puntos de embarque y los puntos de entrada a nivel aéreo conectados con Ruanda y conectados obviamente con Congo. Entonces, sí son dos bastiones fundamentales en la economía, digamos, de extracción mineral de África Central. Pero eso no quiere decir, como traté de señalar hace ratito,
que solamente Congo y Ruanda estén involucrados, sino que hay gobiernos a nivel internacional que literalmente lucran con lo que está pasando. El M23 es responsable de muchas atrocidades y de muchos abusos dentro de la dinámica de guerra. Para decir más o menos un poquito de lo que su líder, el líder del M23, Emmanuel Makenga, señala, y el hombre dice una cosa muy interesante. Dice, yo soy un militar, yo no vengo a hacer política. A mí no me hablen en términos políticos porque yo prefiero hablar mediante ¿cómo se dice? Mediante un cartucho mediante un cartucho de bala. Es decir, no soy un militar y en ese sentido así actúo. Quiero la paz para la región, pero estoy dispuesto a construir la paz a través de la guerra, a través de los abusos y culpa responsabiliza paradójicamente a los gobiernos congoleses de corrupción y también de abusos en materia económica, en materia de contratos. Entonces, tiene también una logística el hombre, no es un mero personaje militarizado, violento, agresivo. Lo es, sin duda, pero tiene una agenda detrás de. Me parece que hay que rascar, no solamente punir a la cabeza, sino encontrar cuáles son pues, las razones que empujan a Makenga a estar actuando de tal manera. ¿Por qué señalaba que habían tomado Bukavu hace 2 días? Porque el ingreso de Makenga en Bukavu, no por toda la población, ¿no? Pero en buena medida, gran parte de la población o cierta población aplaude el ingreso de Makenga hacia la ciudad de Bukavu. La toma del aeropuerto fue aplaudida por la propia población. De manera que yo creo que ningún señor de la guerra, si así queremos llamarle a Makenga, o ningún militar, como es el caso de Makenga, en armas, en levantamiento, tiene una agenda nula, sino que la violencia que está implementando Makenga tiene un determinado sentido. Recupera, por supuesto, agravios. Hay una hipótesis, traté de seguirla. Hay una hipótesis o una triple hipótesis. Lo primero que acabo de señalar es que el saqueo tiene una matriz, digamos, como de utilidad económica. Sin duda, eso es lo más obvio. Pero una segunda hipótesis de que subyace al conflicto o al caso que nos ocupa tiene que ver con los agravios. Y en ese sentido, cuando uno revisa las entrevistas de Makenga, hay agravios que el hombre toma. Que se apropie de esos agravios, que los utilice, los mueva, digamos, en determinada dirección para legitimar su propio movimiento, es otra agenda, pero hay una agenda. Entonces, me parece que la mayor parte de las explicaciones que encontramos sobre Makenga y el M23 pareciera como una violencia sin sentido histórico. Y yo quiero pensar que Makenga recupera muchos de esos agravios. No sé si los vaya a resolver, no sé si sean una mera cortina de humo, pero no es un militar violento sin agenda política y sin respaldo de parte de la propia población. Hablaba de que tiene alrededor de 2.000, 3.000 efectivos militares, que se pueden hacer más porque tiene una estructura como piramidal. Entonces, las personas que están como a su mando más cercano son alrededor de 2.000. Pero si uno baja hacia la base de la pirámide, podrían ser muchos más, según lo que ha comentado. Las cifras, digamos, de una organización como es el M23 son muy difíciles de analizar o muy difíciles de determinar, porque no hay un censo, porque también hay deserciones constantes, porque hay integraciones constantes. Pensémoslo de esta manera. No quiero convertir a Makenga en un héroe histórico, pero sí quiero encontrarle un contenido histórico a sus acciones o a sus luchas. Es decir, no es un rebelde sin causa, eso es a lo que estoy tratando de llegar, sino es un rebelde con críticas y con elementos que seguramente hay que punir, pero que tiene una causa histórica que la defiende, la levanta, sea legítima, sea creíble o la vaya a abandonar pasado mañana, pero necesita esa justificación. En un contexto como el de Kivu Norte y Kivu Sur, precarizado, como hemos señalado, por supuesto que la población se adhiere a movimientos de este estilo por una rebanada de lo que está en juego. Se hablaba, por ejemplo, que hace algunas semanas uno de los almacenes de aprovisionamiento de comida que tienen Naciones Unidas fue saqueado por el M23. Pero también el saqueo de comida
pues obedece a redes clientelares que tiene que ir forjando el M23 con respecto a la población. Una cosa fundamental que ha dicho Makenga y que creo que es a la vez una provocación, pero a la vez es una evidencia de cómo funciona este tipo de movimientos en África Centro. El hombre dice, ¿no se te hace raro que mientras que Naciones Unidas tiene un montón de efectivos desplegados y que mientras el ejército o las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo, es decir, el ejército oficial congolés, tiene alrededor de 130,000 efectivos militares, a nosotros no nos hayan venido a tomar? En efecto, las guerrillas, los grupos como el M23, difícil de denominarlos, pero rebeldes, movimientos armados, la denominación que tú quieras colocarles, son muy difíciles de atrapar porque son muy volátiles. Es decir, no son grandes ejércitos, pero sí creo que necesitan del respaldo a determinado porcentaje de la propia población. No estoy diciendo que toda la población los respalde, pero un porcentaje importante, dado el reparto clientelar que hacen de alguno que otro bien, un paquete de pan, unas botas, una camisa, algo con lo cual subsistir, por supuesto que van generando redes de características clientelares dentro de la población. Entonces, por eso decía yo que la declaración de Makenga es muy elocuente, porque a la par es una provocación. Tienes tantos efectivos militares, hay tantas fuerzas de Naciones Unidas, vengan por mí, pero no han venido. Pero eso también nos lleva a la última parte que yo quisiera ir lanzando, porque se me preguntó también, o las preguntas guías que queremos resolver aquí, es cuáles son los escenarios para el futuro, el rol de los organismos internacionales, por ahí lo he estado lanzando, y un último, las consecuencias para la propia población. Entonces, hacia allá me dirijo. No puede haber un movimiento como el M23 sin cierto tipo de respaldo de parte de la propia población. Eso creo que es una hipótesis que quisiera lanzar. A la par, mientras más se inestabiliza la región, apenas esta fase del M23 tiene como 2, 3, como 4 meses, desde noviembre para acá. Pero se puede prolongar. Y entre más se prolonga, resulta que más probablemente se complican los flujos de minerales a nivel internacional. Entonces, uno de los principales objetivos del M23 es frenar la velocidad con las cuales pudiera salir los minerales hacia el extranjero. Hoy en la mañana estuve revisando los aeropuertos de Goma y Bukavu y pues están los vuelos programados, pero no está, o sea, no aparecen como salidos. Están programados, pero están tomadas las ciudades y en este caso los aeropuertos están detenidos. ¿Qué consecuencias tiene eso dentro del mercado nacional y del mercado internacional? Se frenaron las cadenas de aprovisionamiento de este tipo de minerales. Ese es el poder del M23. En la medida en que conserva estos enclaves tomados, paradójicamente los precios de los minerales suben porque hay menos oferta y hay mucha demanda de estas cosas. Por allá en 96, 97, cuando hablábamos de esta economía de guerra noventera, también me acuerdo mucho de una noticia que estaba por lanzarse una consola de videojuegos de Sony, si bien recuerdo, y se frenó la fecha como fecha programada para el lanzamiento, la inauguración de esta consola de videojuegos. Se frenó y se pospuso, porque era tal el grado de violencia dentro de la economía de guerra que no había flujos de minerales. Entonces tuvieron que frenarla porque además de todo, lo poco que llegaba, llegaba muy caro. Entonces aquí hay una dinámica con respecto a la población muy interesante. Entre más se alarga el conflicto, probablemente más violencia haya. Pero a la par de más violencia, probablemente, de manera muy paradójica, más posibilidad de integración a las milicias de parte de la propia población exista. Me explico. Es una especie como de síndrome del secuestrador. Si la violencia está creciendo, de las pocas personas que me pueden dar seguridad en sitio, es curiosamente quien está generando la violencia. En este caso, el propio M23. Entonces, la población civil tiene una opción muy, muy, muy paradójica. Para no ser víctima abierta de la violencia, tengo que integrarme de alguna u otra manera dentro de las milicias. Y justamente también Naciones Unidas y el ejército congolés oficial
si interviene, en este caso el ejército oficial congolés, también se incrementa la violencia. Se incrementa la violencia y se disparan también los posibles agravios, porque dentro de los enfrentamientos muy probablemente población civil vaya a sufrir consecuencias o daños colaterales de los enfrentamientos. Entonces, es una encrucijada sumamente fuerte. Lo que está ocurriendo todavía no llega a una economía de guerra. Todavía falta ver en qué deviene esto que apenas inicia. Apenas se están controlando, creo que dos espacios, dos núcleos, dos enclaves sumamente medulares, que son Goma y Bukavu con los respectivos aeropuertos y que son los puntos de tránsito fundamentales para Ruanda. ¿Qué tanto se prolonga el conflicto? Eso está por verse. Pero en sentido estricto, si esto, escenarios futuros, si esto desemboca en una economía de guerra, es decir, mayor intervención de otros actores cada vez más clara, ahorita voy hacia allá, se pudiera prolongar el conflicto, se pudiera incluso regionalizar el conflicto, hacerse más grande a nivel regional. Y eso, curiosamente, desemboca en una dinámica muy nociva para propios y ajenos, con dividendos también económicos para propios y ajenos. ¿A qué voy? La economía de guerra, curiosamente, como el combustible, el carburante de una economía de guerra, que probablemente estemos el inicio de ello, es que entre más se prolonga la economía, más beneficios económicos se dan, porque suben los precios a nivel internacional. Entonces, curiosamente, la dinámica de la economía de guerra es prolongar el conflicto, no acortarlo. En este fin de semana hablando de organismos internacionales regionales, en este fin de semana hay una cumbre de Unión Africana a celebrarse me parece que en un país del oriente africano, no estoy, ahorita se me fue si va a ser, creo que Tanzania o Kenia, pero bueno, eso no es lo importante, es que en este fin de semana hay una reunión de parte de Unión Africana donde se supone que se van a tomar medidas para. ¿Por qué razón? Porque también Unión Africana ya tiene fuerzas de intervención. Pero creo que a lo que estoy tratando de llegar es que creo que la provocación que hace Makenga es fundamental. Somos un ejército pequeño ante el ejército oficial congolés y ante fuerzas de intervención. Pero curiosamente, entre más intervienen las fuerzas de intervención ajenas a Makenga y al M23, más se podría incentivar la violencia porque se podrían ir detonando nuevos escalones de violencia en contra de la propia población y agravios en contra de la población. Entonces, sí, la economía de guerra es un caso muy, muy severo de cómo poderlo resolver. Es una encrucijada, es un entuerto de todas aquellas personas que se dedican a resolver conflictos, porque no busca una resolución, sino busca la dinámica propia es prolongar el conflicto lo más posible. Yo calculo, por otros casos, Liberia, Sierra Leona, Congo de 90 a 2007, y probablemente ahorita, y más o menos una estadística es que la economía de guerra dura alrededor de 10 años. Entonces, estaríamos probablemente dentro de la entrada a una posible economía de guerra. También otros dos actores que quiero señalar. A los países a nivel internacional mm, les conviene hacerse de la vista gorda dentro del conflicto. Por eso es que no se habla hoy de una postura de parte de Estados Unidos y menos de Unión Europea, que tienen países que, que, que lucran o que literalmente utilizan, que procesan, es la palabra, que procesan los minerales que surgen de África, en específico de África Central. Porque por mucho que suban los precios dentro de una economía de guerra, en la mayor parte de los casos, a veces sí, se detonan hasta precios sumamente exorbitantes, pero la mayoría de los casos, por mucho que suban, siguen siendo bastante aceptables para los compradores. ¿Por qué? Porque en la economía de guerra no se pagan aranceles, sino que suben los precios, pero no hay un arancel que literalmente se tase sobre esos minerales. Entonces, por eso creo que también hay que vincular a las grandes potencias, los grandes países industrializados, cuyas economías últimamente funcionan con estos minerales, y ese perfil extractivista de parte de la propia dinámica que apenas inicia y que probablemente está por relanzarse. ¿Cuáles podrían ser los escenarios? Sin duda creo que hay que esperar
qué se determina de parte de la Unión Africana. Una misión de intervención, creo que es un escenario posible, factible, con todo lo que acabamos de decir. Una intervención probablemente alargue el conflicto, porque no solamente es llevar a las fuerzas, sino cuándo las retiramos, cuántos se deben quedar en el caso, si literalmente la misión va a ser una misión quirúrgica, remover a los líderes o a los principales cabezas del EB-23, con todo lo difícil que es, porque decía hace rato, creo que apenas se están generando lazos de legitimidad con respecto a la población. Apenas empieza a generarse una red como de complicidad o clientelar entre líderes y población civil. La población civil tampoco quisiera plantearla como mera víctima. Hay, por supuesto, daños colaterales dentro de la población y son quienes principalmente sufren la violencia. Pero también la propia población en estos contextos de sumo empobrecimiento y de suma precarización se adhieren a determinados movimientos en busca de una pequeña porción, digamos, de algo para subsistir. No hay trabajo, están tomadas las ciudades, están interrumpidos los flujos comerciales y por ende la propia población empieza a activar este tipo de cosas. De manera muy difícil, sin duda, pero tampoco quiero proyectar a la población como entera víctima de lo que está sucediendo. Será interesante revisar cuáles las estrategias de la población dentro de una posible economía de guerra o un conflicto que por lo menos yo creo que va a durar unas cuantas semanas más, si no es que algunos meses. ¿Cómo se las va a arreglar la población para resolver ese tipo de circunstancias? Congo, lamentablemente, tiene también esa especie de inteligencia. Ha tenido un pasado de 97 a 2007, de manera que, ¿qué pueden jugar a nivel población? Reactivar muchas de esas viejas iniciativas desde la sociedad que surgen pues en el conflicto y que son abrazadas por la misma sociedad para hacerle frente a los daños, a los costos e ir trazando algún tipo de estrategias de enfrentamiento o de medianamente ir sobrellevando la situación militar. Una cuestión que creo que es obvia. Cuando está tomada una ciudad, en este caso Goma y Bukavu, y cuando se va expandiendo el control, y probablemente eso es lo que vaya a suceder, el, el, los tentáculos, digamos, del gobierno se retiran de esa región. En sentido estricto hay esto que se conoce como una falla estatal. El Estado, el gobierno, deja de tener autoridad sobre la región. Pero eso que a veces nos aterra tanto desde países así llamados occidentales, es una oportunidad también para la propia población para poner en marcha estrategias o iniciativas desde la capilaridad de la sociedad. Creo que también eso es lo que esperamos, eso es lo que estamos seguros, convencidos de que van a poner en marcha, tanto mujeres como varones, dentro de lo que pueda surgir o que ya está surgiendo, apenas me parece que se está echando a andar en la parte oriental de Congo. De organismos y actores internacionales, yo no espero mucho porque creo que Congo tiene también un antecedente en el cual la vieja economía de guerra de 97 hasta 2006-2007, esos 10 años de economía anterior, de guerra que ya conocemos, que ya se frenó, pero que se tuvo, es decir, hay un episodio de economía de guerra que ya se ha tenido en República Democrática del Congo. En esos años, ciertamente, se capturaron a algunos líderes involucrados dentro del conflicto. Se llevaron a Corte Penal Internacional, todavía andan por allá, con todas las críticas que también eso pueda tener, que no es el caso de la charla. Pero a lo que voy es que así como ha habido africanos que fueron tomados, que fueron encarcelados por la participación en crímenes de lesa humanidad, y que pareciera que ahí los organismos internacionales han jugado un papel decisivo. También hay antecedentes muy complicados y muy complejos, muy negativos para la propia Organización de Naciones Unidas. En la vieja economía de guerra de Congo de 1997 hasta 2006, esa década de la cual hemos estado hablando, hubo también casos en los cuales personas, soldados o militares efectivos de a pie que andaban pues justamente en el sitio, también tuvieron algún tipo de involucramiento con lucro o con saqueo de diamantes.
Entonces hay evidencias de que no a gran escala, pero sí ha habido también militares de Naciones Unidas, de MONUC, que se involucraron dentro también del tráfico de alguna u otra manera. Y también, paradójicamente, han recurrido en violaciones a mujeres. La guerra, con esto quiero ir terminando, que podrían ser como unos efectos sobre la población civil. La guerra no solamente son balazos y cañonazos, sino que también tiene una ontología la guerra. Es decir, tiene un por qué existe la guerra, una razón detrás de la guerra, muy oculta, ¿no? Incluso yo me atrevo a decir que hay una como filosofía de por qué se opta por la violencia, unas de las cuales ya las traté de explicar, y otra que me parece que autoras latinoamericanas, Rita Segato y algunas otras a nivel internacional, como Silvia Federici, han abundado, han hecho un trabajo fenomenal en describir las razones de esta violencia. Todavía no, pero muy seguramente se van a ir detonando, ya empieza a haber algunas que otras estadísticas que empiezan a surgir. Dentro de las víctimas de los ataques o de los enfrentamientos hay varones y hay mujeres. Pero también el objeto de la violencia en estos tipos de enfrentamientos militares y en estas protoeconomías de guerra, como es creo que lo que pudiéramos estar presenciando, la violencia afecta de manera mucho más clave o diferenciada más bien a mujeres que a varones. Y en ese sentido, creo que cuando ocurre un crimen, sea contra un varón o una mujer, es grave, pero el mensaje que se manda cuando ocurre una violación, una mutilación, una, una cacería que termina pues en quemar a las mujeres, el mensaje que se está mandando es muy claro y es que quien actúa en contra de las mujeres de ese modo está dispuesto literalmente a todo. Si yo puedo hacer eso en contra de un cuerpo femenino, pues que no nos asuste, ese sería el mensaje. Lo que puedo hacer contra el territorio en función de ganar o de llevarme una ventaja o un plusvalor. Es un anuncio, dicen algunas autoras, y yo estoy de acuerdo. Es una pizarra el cuerpo femenino sobre el cual la violencia deja un mensaje. Dice, si yo le hago esto a un cuerpo femenino, pues por supuesto que no tengo empacho en pasado mañana arrasar con toda una aldea con tal de tener acceso a minerales. Entonces, esa violencia también habría que generodireccionarla. No son solamente efectos sobre la población, sino efectos sobre la población femenina, efectos sobre la población masculina y también efectos sobre, por supuesto, infantes y niños y niñas. Un último que quiero lanzar de posibles escenarios. La violencia nos construye, es decir, la violencia crea subjetividades. Y una cosa que todavía no revisamos y que creo que es como la punta del iceberg de cuando vemos niños en las milicias y que todavía no se puede revisar en este nivel del conflicto, pero seguramente si se prolonga pudiera aparecer, es ese atractivo que tienen las milicias para población juvenil y probablemente población infantil para ser integradas. Es decir, no todas las fuerzas que pertenecen a este tipo de movimientos rebeldes son producto de cooptación, sino que en algunos casos son adhesiones voluntarias. Un niño, un adolescente que no tiene otra ruta de salir adelante, por supuesto que se integra, digamos, a esas milicias. Se integra porque además de todo, desde el punto de vista de paradigmas masculinos, de cómo nos convertimos en varones, la violencia es fundamental. Entonces, no solamente se reproduce un código violento, sino se reproducen los cuerpos y subjetividades necesarias para esa violencia. Si yo formo, soy atractivo en tanto líder rebelde, soy atractivo para población infantil y para población juvenil, pues pasado mañana, esa persona, esa personita, va a cumplir con lo que yo estoy haciendo. Es decir, funciono como un paradigma de masculinidad y como un motor de construcción de subjetividades muy violentas y muy agresivas. Creo que esas serían como las principales, algunas de las principales efectos que podríamos encontrar a nivel social, a nivel civil, a nivel económico y a nivel político. Por supuesto, yo no quiero que se prolongue el conflicto. A mí me gustaría que se optara por una ruta de pacificación pronta. El reclamo básico del M23 es
queremos ser integrados a las milicias, al ejército oficial congolés. Ese fue el acuerdo fundamental de 2003, pero también de parte del gobierno congolés, el gobierno central de Félix Tshisekedi, que es el presidente actual, no ha habido una propuesta en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas también los países tanto internos, en este caso República Democrática del Congo, y los países vecinos y las conexiones que la economía de extracción tenga a nivel internacional, de alguna u otra manera reciben algún tipo de beneficio. Félix Tshisekedi ha incluso culpado al viejo gobierno anterior a él por todo lo que está sucediendo. Y ahí ya hay un rédito que se lleva el gobierno central de Congo. Y por eso es que creo que hasta hoy no ha habido una propuesta de parte del gobierno central, porque también sirve la milicia al gobierno central para, digamos, hacer ajustes o justificar acciones que lo convierten o lo exoneran de muy diversas actividades, pero todo eso pues está apenas lanzándose, entonces sin duda habrá que seguir el caso congolés. Creo que con esto pudiéramos colocar 2 o 3 puntos fundamentales y creo que con eso podremos tener 2 o 3 líneas explicativas de lo que actualmente está pasando en República Democrática del Congo, muy lamentablemente, y el M23. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio, a los organizadores, a las organizadoras y por supuesto al programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Muchísimas gracias y hasta pronto. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.